El tema de tratamiento del lenguaje, del procesamiento del lenguaje y de la inteligencia artificial aplicada al análisis lingüístico, pues es un tema que está absolutamente en relación con la edición digital y que merece la pena además tratarlo, porque tenemos gente que ha trabajado muchísimo con notable experiencia y que tenemos el privilegio de tener esta tarde aquí. Entonces yo me voy a limitar a presentar a los participantes en esta mesa redonda y a dejar que sean ellos los que os dejen aquí con un pequeño aperitivo de todo lo que hay detrás de cada una de sus labores de investigación. Comenzaremos con la conferencia de la profesora Núria Bel, que viene de Barcelona, de la Universidad Pompeu Fabra, y es la directora del Centro Clarín IULA UPF, que ya nos va a contar después en qué consiste todo lo que están haciendo en esta línea. Después hablará el director de la Escuela de Informática de la UNED, que es además profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la misma escuela, y también se va a ocupar un poco de ver cómo la inteligencia artificial, las humanidades digitales y la edición digital pues han interactuado y están en constante conexión. Pasaremos después a la profesora Ana García Serrano, que es profesora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, que trabaja también con procesamiento del lenguaje y que ha desarrollado ya proyectos muy interesantes en colaboración con otros grupos de humanidades, tanto de esta universidad como de otros lugares. Después tendremos el honor de hablar con Concepción Polo, que viene de la empresa Daedalus. Nos parece además una perspectiva interesantísima porque es una empresa que se dedica al ámbito del tratamiento de texto, del procesamiento del lenguaje natural, y que además tiene una perspectiva totalmente complementaria a la que tenemos aquí de las disciplinas académicas del mundo universitario. Y por último tendremos al profesor Ricardo Mayra Lusón, que es catedrático de literatura, de lingüística inglesa. Es además vicerrector de investigación de esta universidad y que, pues por este motivo y sus obligaciones académico-institucionales, pues está ahora mismo en el tren llegando de viaje para poder asistir a esta mesa redonda. Con lo cual, procederemos primero a las presentaciones, después daremos lugar al turno de palabras para que así también la gente que nos está siguiendo desde lejos pues no pierda el hilo de la charla. Bueno, y a no ser que haya algo que realmente necesite explicación, vamos a intentar dejar las preguntas para el final para que así también pues no nos vayamos de tiempo. No hablo más, dejo la palabra a Núria Bel y... La invitación y la oportunidad de presentar lo que hacemos en el Instituto Universitario de Lingüística Aplicada en Barcelona, la Pompeu Fabra, y en particular lo que estamos haciendo sobre datos y aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural en mi grupo de investigación, que lo llamamos Grupo de Tecnologías de los Recursos Lingüísticos. Bueno, un poco de introducción sobre lo que es el Instituto en la Pompeu Fabra. El Instituto ha trabajado desde su creación en el área de procesamiento del lenguaje natural porque tenía la voluntad de desarrollar recursos lingüísticos en el sentido de datos lingüísticos, textos y anotación sobre los textos para después mejorar o potenciar su explotación. Uno de los elementos clave que ha habido en el instituto ha sido la creación de un corpus técnico para su explotación en diferentes ámbitos y básicamente fue en el principio, en el 94, quien se acuerde, quien hubiera nacido, la recolección de textos no era tan fácil como ahora, que vamos y los bajamos, sino que había que hacer OCR y pasarlo por determinados programas, en fin. La idea fue recopilar texto que en aquel momento parecía más difícil de lo que es ahora y anotarlo para su explotación. Os he puesto aquí las direcciones de las dos herramientas de entrada a los corpus. Uno es anotado, el Buenanet, es una herramienta de búsqueda en este corpus que tiene 40 millones de palabras en diferentes lenguas, para buscarlo según la notación morfosintáctica, es decir, por categoría gramatical, buscar los nombres en contexto, hacia la izquierda, hacia la derecha, un típico programa de concordancias que supongo que conoceréis.
Y el segundo es una cosa más nueva, el Tree-Bank Browser, y este da acceso a un corpus etiquetado sintácticamente. La posibilidad que nos da es de, luego lo veremos en alguna transparencia, la posibilidad de buscar contextos, pero por su categoría, por su función gramatical. Pues busco el verbo cantar con un objeto que tenga unas determinadas características. Os invito a que entréis y juguéis con él. Esto es lo que se hace en general en el IULA y os explicaré un poco lo que estamos haciendo nosotros en el Grupo de Tecnologías de los Recursos Lingüísticos, que se creó en 2006, y lo que estamos trabajando es en el desarrollo de métodos para poder producir automáticamente estos recursos lingüísticos. Os hablaba de textos etiquetados, pues miramos cómo podemos etiquetar automáticamente los textos, ¿vale? En lugar de etiquetarlos con TEI, que parece que ha sido el tema estrella de esta mañana, nosotros intentamos etiquetarlos con información lingüística. Os he explicado un poco, pues con categoría gramatical, con función gramatical, también nos gustaría poner semántica. Y la idea es tener tanto textos como diccionarios que puedan ser utilizados después para poder no solamente ser explotados por personas, por estudiosos o que quieran ver algunos fenómenos, sino también por máquinas. Y aquí os voy a explicar lo que estamos haciendo para que haya aplicaciones, haya máquinas que puedan trabajar con lenguaje natural. Igual que cuando aprendemos una lengua, una aplicación informática, cuando tiene que trabajar con un texto en una lengua determinada, lo que tiene que tener es un diccionario. Nosotros lo que hacemos básicamente es establecer estos diccionarios. Pasa que en lugar de tener la definición para consumo humano, intentamos darle definiciones que puedan ser manipulables con programas informáticos. Aquí, por ejemplo, os he puesto un ejemplo de uno de nuestros diccionarios donde para la palabra colegiado, que sabemos que es un nombre, simplemente le hemos atribuido una serie de características semánticas y establecemos cuál es el valor, un valor relativo con el que después podemos jugar. Pues si es más de 0,6 será esto, si es menos de 0,6 será lo otro. La aplicación es la que tiene que decidir qué es lo que queremos hacer, pero como es información explícita, que está codificada, podemos establecer algunos procesos. La creación de estos diccionarios, lo normal sería hacerlo a mano y decir, pues colegiado pues es un humano, veis aquí pone Hume, valor del 0,5, o es un proceso, o es un artefacto, pues un artefacto parece que no va a ser, ¿no? Esto en lugar de hacérselo hacer a personas, intentamos inducirlo automáticamente, es básicamente lo que estamos haciendo. Algunos se preguntarán cómo es que hay aplicaciones que consumen palabras y aprovecho para explicaros una de las aplicaciones que consume palabras actualmente y que está más de moda. Es lo que llaman análisis de sentimientos o análisis de opinión, que supongo que habréis oído hablar de ello, ¿no? Cogen todos los twitters y todos los blogs, lo que escribimos en el Facebook y todo esto, y lo analizan para ver qué opina el público, the crowd, ¿no?, de una determinada cosa. Una de las primeras aplicaciones que hubo fue durante las elecciones de las que ganó Obama, y lo que hicieron fue eso, estimar, en lugar de hacer encuestas personales, estimar a través de lo que se iba escribiendo cuántas palabras positivas había en cada uno de los tweets o blogs y cuántas negativas, y así estimaban la opinión. Claro, para saber qué palabras son positivas y negativas, evidentemente hay que tener uno de estos diccionarios que podemos hacer, donde es una lista, un diccionario en el sentido típico, una lista de palabras que llevan un indicador numérico sobre el grado de positividad o de negatividad. Esto es una de las maneras de hacerlo. Hay muchas maneras. Aquí lo que es interesante para entender por qué queremos hacerlo automáticamente es porque el tamaño de este diccionario normalmente es muy grande y depende un poco del dominio al que lo estemos aplicando. Ahora aquí estamos viendo cosas como happy o morning, night y le ponemos un valor, pero pensaros, por ejemplo, si estamos hablando de un coche y decimos que es un coche grande y rápido, grande es un valor positivo, pero si estamos hablando de un móvil, pues grande ya no es un valor positivo, es decir, que esto hay que ajustarlo al dominio en el que estemos tocando. Si esto lo tenemos que hacer para unas 62.000 entradas, o si vemos, por ejemplo, aquí la posibilidad de tener no solamente palabras, sino combinaciones de palabras, como en So Happy o Not Proud, entonces podríamos tener diccionarios de hasta más de 600.000 palabras. Esto para hacérselo hacer a un humano, o varios humanos, o muchos humanos, y rápidamente tiene un coste que es el que intentamos evitar.
Y básicamente lo que hacemos es intentar producir estos diccionarios, entre otros, automáticamente para reducir costes. Por eso trabajamos con empresas que necesitan de estos recursos. Una de estas colaboraciones es con el grupo Abas Media de marketing, que quería tener diccionarios de palabras de opinión por dominio y por lengua, y estuvimos induciendo automáticamente algunas dependiendo del dominio de las marcas que estaban haciendo el seguimiento. Claro, los del marketing no intentan saber si te gusta Obama o no, sino que quieren saber qué dices de Bimbo, de Corte Inglés, de Gas Natural, cosas de estas. Y entonces había que ajustar un poco y rápidamente estos diccionarios por cada una de las marcas que estaban utilizando. Aquí veis algunos de los ejemplos, los que se ve que hay palabras positivas que dependen mucho, pues eso, coche deportivo tendría mucho sentido, ¿no? Un móvil deportivo ya no lo sé, renqueante también se aplicaría a un dominio, todas estas es la información que tenemos que extraer. Luego, además de ver la opinión que había sobre determinadas marcas, les interesaba saber sobre qué hablaban cuando hablaban los usuarios. Y aquí teníamos que derivar diccionarios que pudieran ayudarnos a saber de qué estaban hablando. Entonces, por ejemplo, si decían económico, aunque pudiera ser negativo o positivo, lo interesante es ver que estaban hablando del precio de un producto, no solamente de la marca en general. O si estaban hablando de cómodo, de solvente, pues eran cosas que se relacionaban con la calidad. Y esto era parte del trabajo que hicimos, que era inducir este tipo de información sobre los textos que teníamos. La otra experiencia que hemos tenido también últimamente con empresas es, trabajamos para una empresa de empleo en Internet, uno de estos portales para buscar empleo, Job and Talent, no sé si la conocéis, que también quería establecer pistas o maneras de poder cruzar candidatos y ofertas de trabajo. Por lo tanto, también dependían mucho de las palabras que se ponían tanto en las ofertas como en los currículums de los candidatos. Lo que hicimos fue también intentar establecer combinaciones de palabras que nos permitieran clasificar tanto ofertas como candidatos, porque hay ciertas diferencias. Por ejemplo, esto era parte de las palabras claves que sacamos de algunas de las ofertas, aunque veo que pone candidatos, pero era ofertas, perdonadme. Y aquí vemos pues, que no era lo mismo una para cuestiones de marketing, por ejemplo, que para un ingeniero o un informático o para alguien relacionado con la salud. Podíamos establecer, dependiendo del tipo de palabras que utilizaban en las ofertas, a qué sector se podía parecer. Y esto nos permitía después mirar la posibilidad de encontrar de casar información, ahora sí, del currículum del candidato, de la descripción que hacía el candidato mismo, con las palabras que venían en la oferta. Bueno, es un poco más complicado, pero básicamente se trata de buscar si hay palabras en ambos sitios que son comunes y ponerlas en relación. El tercer caso que tenemos sobre producir palabras para que lo consuman aplicaciones son diccionarios bilingües, la inducción de diccionarios bilingües. Todas las empresas que trabajan en traducción humana, necesitan tener glosarios en las que puedan recopilar la traducción de palabras, sobre todo, pues ya sabéis, de terminología técnica o de palabras de un determinado dominio. Linguatec, esta empresa alemana, lo que quería era producir estos glosarios rápidamente, porque cuando tenía clientes nuevos pues necesitaba poder empezar la traducción rápidamente y crear bases de datos. Otra vez, la idea aquí es que lo que intentamos es reducir el coste temporal, es decir, lo que tardan los humanos en hacerlo, intentamos hacerlo más rápido, aunque siempre estamos pensando en la necesidad de una corrección después por parte de humanos, pero no es lo mismo leerte una lista de unas palabras que ya están más o menos seleccionadas, que puedes además establecer la confianza con la que has encontrado la pareja, que no tener que crear de nuevo un diccionario leyéndote los textos a mano y todo esto. Os voy a recordar aquí que, por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de diccionarios, pues estamos hablando de grandes cantidades, porque son, por ejemplo, para que tengáis una idea, el diccionario de la RAE tiene 93.000 entradas, que parece asequible, pero el diccionario de medicina tiene 52.000 más, y técnicas, por lo tanto, esto es lo que intentábamos reducir.
Hemos hecho también diccionarios bilingües para traducción automática, que es en lo que estamos trabajando últimamente, para el PARES, que, por ejemplo, es más difícil encontrar diccionarios o incluso textos traducidos. Por ejemplo, para el PAR español-chino tampoco hay tanto traducido y a veces para crear módulos de traducción automática, sobre todo con métodos estadísticos, si no tienes corpus paralelo, no puedes montar un sistema que trabaje. Lo que hacemos entonces es derivar a partir de corpus monolingüe, de corpus cada uno una lengua, a diccionarios bilingües donde se ponen palabras, una palabra y la traducción está en chino. Esta es la dificultad, que no encuentras a tanta gente que te lo corrija. Si alguien dice, no, esto no es, me lo dice porque yo tampoco lo entiendo. Bueno, esto es lo que hemos hecho en diccionarios. La otra cosa que hacemos es añadir información al léxico, como hemos visto al principio. Añadimos información semántica, en el sentido de semántica, que podamos tener un descriptor de a qué se refiere esa palabra. Una de las aplicaciones más comunes y que, de hecho, yo creo que es una de las que más puede servir a las personas en humanidades digitales es el reconocimiento de entidades con nombre, los nombres propios, ¿vale? Bueno, una cosa es ver que es un nombre propio, pero empieza a ser un poco más difícil decidir si es un nombre propio que se refiere a un sitio o a una persona o a una organización. Y esta es una de las tareas que hoy en día se puede hacer. Aquí os he puesto un demostrador que hicimos para el proyecto Dashes, donde intentábamos además hacer una entrada que fuera fácil para las personas que no están acostumbradas a instalarse programas y todo esto, y es un demostrador donde simplemente puedes cargar el fichero con tu texto y te lo devuelve en diferentes formatos. Aquí te da una lista de las entidades que ha encontrado, de los nombres propios, con su atribución, en el caso de lo que lo sepa, pues París sería un sitio, François Hollande sería una persona, igual que Mr. Hollande puede reconocer diferentes, o French pues no sabría lo que es exactamente, pero lo daría también como un nombre propio, supongo que sería la lengua. El texto está aquí. Puedes tener la lista o puedes también obtener el texto con esa anotación. Aquí veis que hay, espero que lo podáis ver, pone Mr. Hollande /person y es que pone en el texto mismo la atribución que le hemos dado, lo señala y pone, añade, enriquece el texto con esa información. La otra manera de utilizar este tipo de herramientas que identifican entidades con nombres es para producir texto anonimizado. Supongo que sois conscientes de que no todo el mundo puede dar sus textos porque algunos contienen datos privados y entonces es una obligación y hay que hacer que es eliminar cualquier dato personal que pueda haber. Este tipo de herramientas de anonimización están utilizándose para precisamente vaciar de contenidos privados, digamos así, nombre o cosas que permitan identificar a las personas de las que se habla, pero aún así ser capaces de trabajar sobre el texto. Una de las áreas donde se está haciendo esto es en el análisis de informes clínicos. Tú no puedes mirar un informe clínico ni procesarlo porque contiene datos del paciente, pero si eliminamos datos del paciente, entonces es posible, por ejemplo, reconocer enfermedades, síntomas y ponerlos en relación con tratamientos, medicinas, fármacos. Por ejemplo, se está haciendo para la detección de fraude. Si reconocemos qué son las enfermedades y qué son los síntomas y qué prescripción, qué medicina le han dado, podemos ver si hay cosas raras estadísticamente de doctores que receten cosas que no son normales. Bueno, esto es una de las aplicaciones, hay muchas más. Como hemos visto al principio, otra de las cosas que hacemos es añadir información semántica dependiendo del dominio para que después haya aplicaciones de estas que cuando queramos reconocer qué es cada cosa en un texto pueda saber las posibilidades, qué cosas puede ser, sobre todo determinado con el dominio, porque a veces el valor semántico, igual que reconocíamos sitios o personas, a veces el valor semántico, ahora no de los nombres propios, sino de los nombres comunes, puede variar dependiendo del dominio. Por ejemplo, aquí os he puesto la palabra reestructuración en un corpus que coleccionamos automáticamente de 46 millones de palabras sobre medio ambiente y en otro de 53 millones, casi 54, sobre legislación. Y aquí veréis que en la inducción se detectan ciertas diferencias. Pues reestructuración
Mientras que en medio ambiente se refiere a un proceso o a una abstracción, en legislación el valor de abstracto aquí ya es menos importante y es un evento, es un acontecimiento. Este es el tipo de información que después nos permite establecer, como os decía, reglas de si es esto, entonces haz aquello, ¿no? Por ejemplo, encuéntrame todos los acontecimientos, todas las cosas de las que habla esta ley, y lo que busco es toda la ley que se refiere a reestructuraciones de empresas, por ejemplo. Pues le daríamos, dame todo aquello que sea eventivo más de 0,9. Este sería un ejemplo de lo que podemos hacer. Otra de las cosas que hacemos es ayudar o crear automáticamente ontologías y taxonomías de determinados dominios. Aquí también os he puesto un ejemplo que se ve un poquito mal, pero es la salida de lo que hacemos, donde lo que intentamos es, dependiendo de unas palabras, decir cómo se estructura una taxonomía. Pues aquí vemos que una trucha, en inglés, un trout, es un pescado, una radio es un equipment, un tren es un vehículo, una pistola es un arma, y así vamos estableciendo a partir de textos. Lo que hacemos es leer textos, la máquina lee textos de determinados dominios, y lo que hace es crear esta serie de relaciones es-un. Y con estas relaciones de es-un lo que podemos hacer es montar taxonomías o incluso ontologías. Esto se puede después utilizar para, cuando leemos un texto nuevo, establecer cuáles son los elementos posibles y asignarlos a un determinado dominio. Lo que hacemos sería reconocer el dominio dependiendo de las palabras que hubiera allí. Hay también muchas aplicaciones que utilizan este tipo de información semántica. Aquí, por ejemplo, pues, hay muchas aplicaciones, yo creo que alguien más hablará de este tipo de aplicaciones con esto. El problema básico que tenemos ahora, y ya os lo había anunciado, era que la creación de estos recursos y de estas herramientas, bueno, ya lo habéis visto, depende un poco de la lengua. Yo os he enseñado un ejemplo de estas ontologías que hacemos en inglés, porque lo estamos haciendo para el inglés. Si lo tuviéramos que hacer para el castellano, necesitaríamos otra herramienta adaptada al procesamiento específico del castellano. Y esta necesidad o dependencia de disponer de material de una lengua, sea en formas de textos o de diccionarios con información especializada, hace que no todas las aplicaciones que procesan y explotan el lenguaje natural sean igual de potentes o que tengan los mismos resultados en todas las lenguas. Uno de los problemas que tenemos es que a veces funcionan muy bien para inglés, pero luego cuando lo quieres aplicar a castellano o a catalán o a francés, pues funciona mucho peor. Yo creo que todos los que habéis jugado con Google Translator sabéis que no es lo mismo traducir un texto de inglés a castellano que de inglés o de castellano al búlgaro o a cualquier otra lengua. Depende de los textos que haya podido utilizar. Esto es un poco lo que ha motivado a crear una asociación que se llama la Multilingual Europe Technology Alliance, que pretende denunciar un poco este hecho, en el sentido de que todo el mundo y en Europa seamos conscientes de que cada vez que queremos aplicar esa tecnología a una lengua, hemos de hacer una inversión en información sobre esa lengua que después se pueda utilizar en estas aplicaciones. Y una de las cosas que hicimos fue establecer una serie de libros blancos para cada una de las lenguas europeas, donde se evaluaba el estado de disponibilidad de estos recursos y de estas tecnologías para las diferentes lenguas. Bueno, todos os imagináis que el inglés está súper bien tratado, y luego aquí hay una serie de lenguas que más o menos tenemos recursos y podemos hacer, pero esto va bajando, y que para el maltés o el letón o el irlandés pues hay muchos menos recursos y tendrán muchas menos posibilidades de trabajar en esto. Bueno, el impacto de esto de que no haya estas herramientas es que podremos saber muy bien la opinión de los americanos o de los ingleses, porque hay muchas herramientas de análisis de opinión para los americanos, habrá algunos para los alemanes y franceses, pero posiblemente no tengamos mucha opinión sobre de lo que opinan los croatas, porque no hay este tipo de aplicaciones para croatas. Os pongo un ejemplo. La idea de la Alliance, de esta alianza, es fomentar que existan estos recursos y estas tecnologías para todas las lenguas. Este también fue el objetivo de uno de los proyectos en los que participamos, coordinamos, de hecho, el proyecto Panacea en el 7º programa marco de la Unión Europea,
que lo que pretendíamos es esto que ya os acabo de explicar, era la creación automática de recursos, porque pensamos que es la única manera de asegurar que haya suficiente información de cada lengua cuando se necesita, cuando lo necesita el mercado y para todos los dominios. El problema es muy grande, ya os he dado cifras del tamaño de los léxicos y del volumen de datos que se necesita, porque no dejan de ser datos sobre una lengua, y la única manera, creemos, de resolver el problema es automatizando. A esto es a lo que nos dedicamos en nuestro grupo, a pensar cómo podemos automatizar esta inducción. Bueno, os he hecho un poco la propaganda y ahora os explicaré un poquito cómo hacemos, cómo se puede inducir esta información, ¿vale? Trabajamos en lo que Harris definió como la hipótesis distribucional. Harris, informático, pero también lingüista, estableció como hipótesis distribucional, y era pensar que las palabras que aparecen en los mismos contextos tienden a tener significados parecidos. Yo creo que todos con cualquier herramienta de concordancias podemos hacer la prueba. Yo aquí he puesto Sketch Engine, no sé si la conocéis, es una buena herramienta para el análisis de datos lingüísticos. Y aquí vemos que las palabras que aparecen, por ejemplo, con durante o con durante un, pues ya veis que se parecen entre sí, tiempo, años, lapso, década, periodo, sesión, bueno, porque básicamente los temporales, ¿no?, van con durante, y la combinación de durante pues sería una de las pistas que nos daría que tiempo, examen o glaciación puede tener que ver con un evento temporal. Luego podemos ir más allá y buscar más contexto, y si decimos que durante su larga ¿cuántas cosas van con durante su largo o larga algo? Pues ya la lista se reduce. Fijaros aquí, teníamos de esta búsqueda durante 4.900 y pico, pero durante su largo o larga, pues ya son solamente 677. Cuando miramos el contexto, podemos ir agrupando palabras que cada vez se van pareciendo más. Y esta es la base de cómo inducimos la información. Lo que hacemos es coger el contexto y mirar a ver palabras que aparecen en contextos parecidos. Cuanto más parecido, más similares son esas palabras, y le podemos asignar, a partir de pistas como durante esto, una categoría semántica, por ejemplo, temporal. Bueno, esto lo hacemos con programas informáticos que lo que montan es, a partir de estos contextos, montan para cada una de esas palabras lo que se llama un vector. Simplemente le asignamos unas cantidades que después se pueden pintar en un espacio de n dimensiones. Un vector, la flechita aquella típica que hacíamos en el cole, pues esto, y cuando tenemos este tipo de vectores podemos decir lo parecidas, si están cerca, dos palabras que aparezcan en los mismos contextos serán más parecidos en forma de vector, y por lo tanto podremos calcular de manera matemática lo que se parecen. Palabras que se parezcan más, ¿vale? Será. Esto evidentemente se complica. Yo os he puesto aquí un vector 18, además me equivoqué. Es un 8 esto de aquí, 18, 8, 4, ¿vale? Sería el vector de trayectoria, este sería el de periodo, el de impresora. Aquí, claro, depende mucho de la frecuencia de palabras, entonces tenemos que ponderarlo un poco por lo frecuente que son las palabras. Hay una serie de cosas que se pueden hacer, pero básicamente, veis, impresora no tiene nada que ver con periodo y con trayectoria, y trayectoria y periodo se parecen más entre sí que a impresora. Esto es lo que hacemos básicamente. Bueno, podemos complicarlo mucho. Este es un vector típico de uno de los que utilizamos, y de hecho son unos vectores que acaban siendo tan complicados que dejamos que sean clasificadores de aprendizaje automático, máquinas estadísticas, las que hagan este tipo de cálculos de a ver qué palabras se parecen más a qué palabras, y si se parecen lo suficiente como para poder establecer una división. Podemos tener palabras que estén todas en este lado del espacio de una manera de verlo en el espacio vectorial, y otras aquí, y podamos decidir que estas en rojo son temporales, mientras que estas de aquí no lo son. Dicho así pronto y rápido. También podemos hacer árboles de decisión que miran a ver cuáles son estas características que hacen que se parezcan más o menos, y podemos inspeccionar. Esto es muy útil para las personas que somos más de letras, vamos a decirlo así, porque vemos dónde están las capacidades de decisión, pero básicamente son las dos tecnologías que estamos utilizando. Yo ya os digo, os lo he explicado así en un plan muy interesante nada más, y os he puesto aquí unas lecturas por si queréis empezar a mirar cómo es posible que hagamos esto.
Creo que ahora ya queréis saber qué tal lo hacemos, porque, bueno, las máquinas inducen, hacemos estas máquinas y aquí os he puesto algunos valores de lo que estamos haciendo para que veáis cuán fiable puede ser esta tecnología. Hemos publicado, más o menos he puesto la precisión para que tengáis una idea de lo que estamos haciendo, de cosas que ya hemos publicado, y al final os doy la lista de publicaciones para que podáis ir y mirar cómo lo hacemos. Por ejemplo, para la identificación de polaridad, en esta aplicación que os he explicado para la empresa VAS, teníamos un 97% de precisión para encontrar adjetivos positivos y un 71% para adjetivos negativos. Esto quiere decir que de cada 100 adjetivos que decíamos que eran positivos para un dominio, lo acertábamos en un 97% de los casos. Para la identificación de atributos de marketing, que era esto que decías, estaban hablando del precio, de la calidad o de cosas así, pues somos un poco peores y tenemos solamente un 85% de precisión y un 83% de cobertura para el atributo de calidad. Quiere decir que encontramos 83 de cada 100 que teníamos que haber encontrado, para que lo entendáis. Es decir, que hay fallos y hay errores. Hay que decidir si el error es tolerable o no, pero hay errores. Para casar y ofertas y candidatos, aquí bajábamos al 60%. Esta es una tarea bastante más compleja. Para clasificar nombres comunes según dominio, como humanos o acontecimientos, lugares, organizaciones, teníamos una precisión de un 91%, podemos acertarlo en el 91% de los casos. Para generar ontologías estamos a cerca del 90% de precisión. Cuando decimos que es un pez o una cosa de estas, nos estamos acercando al 90%. Y lo que es más importante en este caso, porque aquí no todo el mundo consigue hacerlo también, estamos haciendo el 91% de los casos que tendríamos que encontrar. Y para la generación de diccionarios bilingües, el que hicimos para alemán e italiano que os he enseñado, estábamos al 86% de precisión. Había cosas que decíamos que eran y no eran. Y en el último hemos cambiado un poco la tecnología y ahora utilizando cosas nuevas que han salido, estamos consiguiendo una precisión del 90% para chino-español, lo cual, teniendo en cuenta que hay pocos materiales, yo es uno de los resultados de los que estoy más contenta en estos momentos. Esto está por publicar, todavía saldrá ahora en un workshop de la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural este otoño, que se celebra en Alicante. Sí, ¿verdad? Alicante. Bueno, este es el tipo de trabajo que hacemos en la parte de investigación. Y, de hecho, una de las cosas que decidimos es que ya que estábamos trabajando con todas estas herramientas y consiguiendo estos recursos, queríamos que todos los que trabajaran con palabras tuvieran acceso a este tipo de herramientas y de recursos y que pudieran trabajar con ellos. Y estamos relacionados con una de las iniciativas también a nivel europeo que ha recibido diferentes subvenciones de la Unión Europea, primero en forma de un proyecto del 7º programa marco y ahora también con fondos europeos FEDER, que es poner todas estas herramientas y estos recursos que vamos creando como infraestructura para los que quieren trabajar en la explotación de textos. La idea es que puedas acceder directamente a la información y a la herramienta misma que te permite probar esa tecnología. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que la información sobre la tecnología y sobre quienes utilizan la tecnología está separada, es decir, quien hace un estudio en historia o en filología y utiliza una herramienta de reconocimiento de nombres propios, de estas entidades con nombre, normalmente no pone qué herramienta ha puesto, pero no da ninguna información. Lo que hemos intentado en este centro de competencias Clarín es relacionar la información sobre qué es lo que se hace en alguno de estos dominios que utilizan estas herramientas con las herramientas que las utilizan, de forma que puedas recorrer un itinerario, que puedes ir de ver un artículo donde han utilizado estas herramientas de reconocimiento de entidades con nombre para identificar nombres de lugar en artículos de prensa históricos para ver la propagación de una epidemia de peste, ¿vale? Y de ese artículo puedes saltar a la herramienta que han utilizado, encontrar cómo funciona y además entrar en un servicio web, una aplicación web que te permite probar la herramienta
sin necesidad de instalación y tener que buscar cómo lo instalas y en qué sistema operativo y si te falta la librería, que siempre falta, y cosas de estas. En un intento de facilitar que los investigadores de todas las disciplinas puedan probar este tipo de herramientas. Por lo tanto, os invito a entrar, podéis entrar por Mira qué hacen los demás, que es artículos de investigadores en literatura, en historia, en filosofía, lexicometría, estudios de género, hay diferentes ejemplos, y a partir de ahí ver qué tecnología han utilizado y poder ir hasta dónde se puede probar la tecnología. Seguramente en algunos sitios os encontraréis con esta herramienta, que simplemente es una aplicación web que os permite utilizar esa tecnología directamente. Cargáis vuestros textos, le dais al botón de cuenta ya y os devuelven una hoja Excel, pues las palabras más frecuentes, las entidades con nombre que han encontrado, la frecuencia que tienen los textos que le habéis dado. También os invito a que entréis en la herramienta y la probéis. Antes decía aquí que esta mañana habéis echado abajo la web del TEI, ¿no? Yo estaría encantada que os cargarais la web del ContaWords. O sea que, por favor, entrad y rompedla. Por eso, rompedla. Por último, ya, otra vez un poco de publicidad sobre la necesidad de pensar que hemos de disponer de estas tecnologías para todas las lenguas. Hay muchas aplicaciones ahora en el mercado que trabajan con datos lingüísticos, con información lingüística. No todas las aplicaciones están preparadas. Y una de las cosas que se está planteando ahora es el mercado único digital, de Single Digital Market para la Unión Europea. Intentan que no haya barreras para que podamos comprar cosas en una web de Finlandia sin ningún problema y nos envíen el paquete y no haya problemas. El problema está en que no entenderemos la web en finlandés o que no podremos hacer según qué cosas para hacer una monitorización de la opinión de los finlandeses. Por eso es importante que todos hagamos un poco de presión y os invito aquí también a entrar en esta página web para firmar pidiendo a la Comisión Europea que dedique fondos y atención a la necesidad de que estas tecnologías estén disponibles seguro en todas las lenguas de la Unión Europea y en realidad en todas las del mundo. Muchas gracias. La bibliografía.